Bendito Dios y Padre, queremos darte gracias en este día, Señor, por tu bendición tan especial. Nos permites estar en tu casa para recibir de tu gloria y de tu presencia. Y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que abras nuestro corazón y entendimiento para poder entender estas enseñanzas que tú nos permites recibir. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Que Dios me les bendiga, mis hermanitos. He estado dando una serie de temas acerca de la gracia de Dios. Y hoy voy a dar unas enseñanzas de complemento a todos los temas que hemos visto. Y voy a hacer simplemente unos resúmenes básicos. Primer tema que les voy a enseñar: ¿qué le ocurre a los creyentes por medio de la gracia? En primer lugar, por medio de la gracia los creyentes son elegidos. Los creyentes son elegidos. Romanos 11, versículo 5 nos dice lo siguiente: así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Qué nos enseña? Que Dios tiene sus remanentes, hablando, claro, aún de Israel. Pero también la palabra nos enseña que nosotros somos escogidos por la gracia de Dios. Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo, porque Dios sabía que tú le ibas a recibir en el tiempo que te llegara la predicación del Evangelio. Por eso, a través del Evangelio somos elegidos por Dios, por medio de su gracia. Segundo, también por medio de la gracia son llamados. Gálatas capítulo 1, el versículo 15. Gálatas capítulo 1, el versículo 15 nos dice lo siguiente. 1:15. Dice: y yo con el mayor placer gastaré, 1:15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Dios no solamente nos eligió por su gracia y misericordia, sino que también luego nos hizo el llamamiento a través del Evangelio, pero dice también a través de la gracia. Y Pablo dice que Dios lo escogió y lo llamó mediante su gracia. Si nosotros estamos en Cristo Jesús, es porque atendimos ese llamado, y ese llamado es parte de la gracia de Dios. En tercer lugar, también por medio de la gracia podemos creer al Señor. Hechos capítulo 18, el versículo 27. Hechos 18, el versículo 27 dice lo siguiente: y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. A los que por la gracia habían creído. Aún la fe que nosotros tenemos para creer en el Señor Jesucristo es una fe que el Señor puso en nuestros corazones. La fe viene de parte de Dios. Como dice en Efesios 2, 8 y 9: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es un don de Dios. Aún la gracia para creer en Cristo y aceptarlo es una fe que Dios pone en nuestros corazones. Entonces Dios nos elige, Dios nos llama y pone la fe para que nosotros podamos aceptar su llamado. Punto 4. Por medio de la gracia también somos justificados. Romanos capítulo 3, versículo 24. Romanos 3, 24 dice lo siguiente: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La justificación también es otorgada al que cree a través de la gracia. Mire, Dios te elige, luego te llama, pone en ti la fe para que aceptes el llamado, y después del llamado dice que Dios te justifica, porque cuando tú crees, el Señor te declara justo. Y dice que hemos sido justificados mediante la gracia del Señor Jesucristo en su redención. Tú eres declarado justo, inocente, como si nunca hubieras pecado delante de Dios por la muerte de Jesucristo. También a través de la gracia somos salvados. Somos salvados. Punto 5. Hechos 15:11. Dice así:
Antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos de igual modo de ellos. Aquí el apóstol Pedro está diciendo que la salvación se nos otorga en nuestras vidas mediante la gracia. Mediante la gracia somos elegidos, llamados, podemos creer, somos justificados, pero recibimos también la salvación por la mera misericordia de nuestro Señor, o sea, por su gracia. Punto 6. Por la gracia de Dios somos redimidos. Romanos 3:24. Por la gracia de Dios somos redimidos. Romanos 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El Señor pagó el precio por nuestros pecados. Él efectuó la redención y lo hizo por su gracia y misericordia. Cristo pagó el precio por nosotros porque nos amó, no porque lo mereciéramos, sino porque Él quiso morir por el mundo de pecadores. Y al aceptarlo a Él, nos otorga esa gracia de la redención. Nos compró para el Padre. Punto 7. Por la gracia también somos perdonados. Por la gracia somos perdonados. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. No solamente el Señor nos salva por su gracia, sino que nos otorga el perdón de todos nuestros pecados. Cuando tú aceptas al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, tu pasado queda borrado. La hoja que tenías manchada por la maldad queda limpiada por la sangre de Cristo. Pero dice que ese perdón es mediante las riquezas de la gracia de Cristo. Dios te perdona por su gracia. No porque merezcamos su perdón, sino porque Dios nos otorga el perdón al creer y al reconocer nuestros pecados delante de Él. Punto 8. También a través de la gracia recibimos muchas cosas buenas. Romanos 8:32. Romanos capítulo 8, el versículo 32 dice lo siguiente: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? La Biblia dice que Dios entregó a su Hijo por gracia, por amor a nosotros. Pero dice que juntamente con su Hijo nos entregó también todas las cosas, las que pertenecen a la vida y las que pertenecen a lo espiritual. A través del Señor Jesucristo, Dios no nos niega ninguna de sus bendiciones. Dios nos ofrece el perdón de pecados, nos ofrece la sanidad, ofrece suplir nuestras necesidades, ofrece darnos la paz, la tranquilidad, nos ofrece una comunión con Él. El Señor, a través de Jesucristo, nos otorga todos los beneficios de lo que necesitamos en este mundo para vivir para el Señor. Muchas cosas buenas. Si no escatimó a su Hijo, no nos va a escatimar cualquier otra cosa que le pidamos de acuerdo a su voluntad. Punto 9. Punto 9. Sí. Punto 9. A través de la gracia recibimos dones espirituales. Romanos capítulo 12, el versículo 6 dice: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la fe. Aquí la Escritura nos dice que los dones, los regalos que Dios nos da en cuanto a los dones espirituales, son otorgados mediante la gracia del Señor Jesucristo. O sea que Dios te puede dar un don de sanidad, un don de profecía, interpretación de lenguas, un don de fe o de milagros, y es por la gracia de Dios, no porque tú lo merezcas, sino porque Dios te lo quiere dar para que tú te edifiques y puedas edificar también a otras personas. Punto 10. A través de la gracia también recibimos consolación. Segunda de Tesalonicenses 2:16. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, el versículo 16 dice lo siguiente. 2:16 dice: y el mismo Jesucristo Señor nuestro y Dios de nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por su gracia. El Señor nos da consolación eterna y dice que es mediante la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la bendición más grande es saber que el Señor nos ofrece su consuelo. Hemos recibido la salvación
y sabemos lo que nos espera adelante. Y todo lo que Dios ha preparado para nosotros es un consuelo para soportar las cosas que sucedan en esta tierra. Porque las adversidades del tiempo presente no son nada en comparación de las glorias que nosotros se van a manifestar. Y Dios te consuela con esa gran esperanza que tenemos en su salvación. También a través de la gracia podemos soportar el sufrimiento. Segunda de Corintios, capítulo 12, el versículo 9. Segunda de Corintios 12, 9. Podemos soportar el sufrimiento por la gracia. 12, 9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El apóstol Pablo nos dice que por la gracia de Dios podemos soportar las adversidades que experimentamos en la tierra. A veces puede venir una enfermedad, un problema económico, un problema familiar, un problema en cualquier área nos podría llegar. Pero la Biblia dice que por la gracia de Dios podemos soportar, que por la gracia de Dios podemos mantenernos en pie a pesar de la circunstancia que estemos pasando. Y eso lo hace la gracia de Dios. Si tú has soportado grandes pruebas y las has superado, debes reconocer que lo hiciste porque la gracia de Dios te sostuvo. Otro punto, punto 12. También por medio de la gracia recibo ayuda en tiempo de necesidad. Recibo ayuda en tiempo de necesidad. Hebreos capítulo 4, el versículo 16. Hebreos capítulo 4, el versículo 16 nos dice lo siguiente. 4:16. Dice: acercámonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La Biblia nos dice que por la gracia de Dios nosotros nos acercamos al mismo cielo, a la presencia de Dios, que es el trono de gracia. Y cuando nosotros oramos a Dios y colocamos nuestras peticiones, nuestras inquietudes, nuestras intercesiones delante de Dios, la Biblia dice que por medio de la gracia recibimos el oportuno socorro. O sea, las respuestas a nuestras oraciones vienen mediante la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y punto 13, también por la gracia de Dios somos glorificados en Cristo. Segunda de Tesalonicenses 1:12. Segunda de Tesalonicenses 1:12 dice así: para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Cristo es glorificado en nosotros. ¿Y cómo lo hace? A través de su gracia y de su misericordia. Qué bueno es entender, hermanos, estas cosas tan importantes. Esto simplemente es un resumencito para las personitas que están viendo esta serie de videos, para que tengan un poco más de información acerca de la gracia. Voy a responder otra pregunta. ¿Cuál es la conexión entre los creyentes y la gracia? ¿Cuál es la conexión entre los creyentes y la gracia? Voy a dar 10 puntos así rápidamente. Primero, los creyentes están bajo la gracia. Romanos 6:14. Romanos capítulo 6, el versículo 14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la gracia, bajo la ley, sino bajo la gracia. Nuestra cobertura en este tiempo, después de Cristo, es la gracia. Ya no estamos bajo la ley de Moisés, sino que estamos bajo la gracia, la misericordia y la bondad de Dios. La gracia es nuestra cobertura. 2. Los creyentes están firmes mediante la gracia. Romanos 5:2. Están firmes mediante la gracia. Romanos 5:2 dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es por la gracia de Dios que tú mantienes tu firmeza espiritual delante de Dios. Es por la gracia de Dios que te puedes sostener. Por eso dile: Señor, fortaléceme. Señor, que tu gracia me acompañe y me ayude. Quiero permanecer firme en esta salvación, en el conocimiento tuyo. Tercero, los creyentes son lo que son por la gracia de Dios.
Son lo que son por la gracia de Dios. Primera de Corintios 15:10. Primera de Corintios, capítulo 15, el versículo 10. 15:10 dice así: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. El apóstol Pablo dice: si yo soy algo o he logrado algo, no he sido yo, sino que ha sido la gracia de Dios. Cuando tú, mi hermanito, mires lo que Dios ha hecho en tu vida, cómo Dios te ha usado, cómo intercedes, cómo predicas, cómo ganas alma, cómo oras por los enfermos y se sanan, cómo tu vida ha cambiado, cómo Dios te ha bendecido, cómo Dios te ha dado paz. Y todo eso ha sido mediante la gracia del Señor Jesucristo. El espíritu orgulloso dice: yo lo hice, pero la gracia dice: soy lo que soy por la gracia de Dios. Eso dice el espíritu humilde. Punto 4. Los creyentes abundan en la gracia. Abundan en la gracia. Segunda de Corintios 9, versículo 8. Segunda de Corintios 9, 8 dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. La gracia de Dios ya es abundante. Y en este caso Pablo viene hablando de una ofrenda que se hace para los santos en Jerusalén, en aquel tiempo que estaban empobrecidos. Y Pablo dice que cuando sembramos es porque la gracia de Dios ha abundado primero en nosotros y nos ha bendecido. Y por eso podemos también bendecir a los demás. Punto 5. Los cristianos deben crecer en la gracia de Dios. Segunda de Pedro 3:18. Debemos crecer en la gracia de Dios. Segunda de Pedro capítulo 3, el versículo 18. Segunda de Pedro 3:18 dice lo siguiente. 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuestro crecimiento espiritual se da mediante la gracia. ¿Y cómo nosotros crecemos en la gracia? Estudiando de Cristo, estudiando a los apóstoles, las epístolas, los evangelios, llenándonos del conocimiento de Cristo, teniendo una comunión personal con Él a diario. Cuando hacemos eso, crecemos en esa gracia que el Señor Jesucristo nos otorga. Punto 6. Los cristianos no deben recibir la gracia de Dios en vano. Segunda de Corintios 6:1. Segunda de Corintios capítulo 6, el versículo 1 dice: así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. La gracia de Dios se puede perder cuando nosotros no estamos verdaderamente confiando en lo que Dios ha dicho, confiando en lo que Dios ha revelado a través de su palabra, confiando a través de las enseñanzas que recibimos de los ministros. Y Pablo dice que muchas veces lo que Dios nos habla a través del ministerio de la reconciliación, muchas veces lo podemos rechazar y no aceptar. Y Dios no quiere que recibamos su gracia en vano. Punto 7. Los cristianos pueden caer de la gracia. Gálatas 5, versículo 4. Gálatas capítulo 5, el versículo 4. 5:4 dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. La gracia es un estándar espiritual en el que nos encontramos con Cristo, en comunión con Él, unidos a Él. Pero la gracia se manifiesta a través de la fe. Y la Biblia dice que cuando las personas comienzan a dejar la fe y comienzan a retroceder a la ley de Moisés, caen de ese estándar y caen de la gracia. Y Dios no quiere que tú pierdas la gracia por volver a la ley, porque ya salimos de la ley y entramos ahorita al conocimiento verdadero del Hijo de Dios. Otro punto es: a través de la gracia podemos acercarnos al trono de la gracia. Hebreos 4:16. A través de la gracia nos acercamos al trono de la gracia. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar el oportuno socorro. Tú te puedes acercar al trono de Dios, a la presencia de Dios,
recuerda siempre, no es por tus obras ni por tus hechos, sino por la gracia, porque Cristo abrió el camino para que tú puedas estar en la presencia de Dios. Y punto 10, los cristianos pueden dejar de alcanzar la gracia de Dios. Los cristianos pueden dejar de alcanzar la gracia de Dios. Hebreos capítulo 12, el versículo 15. Hebreos 12:15 dice así: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os perturbe, y por ella muchos sean contaminados. El autor de Hebreos nos enseña que la gracia de Dios se puede perder por dejar que en nuestras vidas nazcan o crezcan raíces de amargura, que no solamente nos perturban a nosotros, sino que también van a causar daño a los demás. Qué importante, mis hermanitos, es comprender esto. Padre, te damos gracias, Señor, por esta sencilla palabra, porque nos permites ver a través de estas citas bíblicas la importancia de la gracia en nuestras vidas y en nuestros corazones. No permita, Señor, que nunca nos apartemos de la gracia, porque por ella hemos sido elegidos, llamados, hemos creído, Señor, hemos sido justificados, salvados, redimidos, perdonados, recibimos muchas cosas buenas, dones espirituales, recibimos consolación, poder para soportar el sufrimiento, ayuda en tiempo de necesidad y para que Cristo se glorifique en nosotros. Enséñanos a sumergirnos en la gracia y a depender de esa gracia maravillosa. Te bendecimos, Señor, en este día. Amén y amén.